JavaScript es un lenguaje single thread. ¿Y esto a qué se refiere? Habrá quien se pregunte. Dentro de los conceptos importantes de la informática está el de concurrencia, el cual en una búsqueda rápida quiere decir habilidad o capacidad de realizar diferentes tareas de manera simultánea. Cada lenguaje cuenta con su propio modelo y el de JavaScript es especialmente particular, ya que al ser un lenguaje single thread está limitado por definición a realizar una tarea o proceso a la vez, sin importar la cantidad o capacidad de núcleos de nuestro computador. Una analogía equivalente sería la de la tienda de autoservicio de confianza, que a pesar de contar con más de una caja disponible, esta solo hace uso de una de ellas para atender a los clientes según se van formando. Pero, ¿cómo es posible que relacionemos los términos concurrencia con el de single thread al hablar de JavaScript? La respuesta es Event Loop. El modelo de concurrencia de JavaScript es conocido como Event Loop. Este patrón de diseño puede delegar la ejecución de ciertas funciones a otros procesos, pero vayamos con un ejemplo y terminología importante. Probemos un poco de código, al cual tendrás acceso en la descripción de este video, haciendo clic en el link que te dejo. Esta, como ves, será la base de nuestro proyecto, el cual se encuentra conformado por dos archivos, un archivo index.html, el cual su única función es mandar a llamar este script, en este caso app.js. App.js tiene definidos dos métodos. El primero se encarga de decirle hola al nombre que se mande por parámetro. Y la otra función dice hola a todos. En específico hace 3 veces la llamada a la función hola a alguien. El flujo general del programa que se espera es que se dé la impresión de antes, después se haga la llamada a hola a todos y por último se imprima después. Para poder probar este código vamos a hacer uso de la función de LiveServer. Como vemos, nos abrirá otra pestaña en nuestro buscador y aquí dentro presionaremos la tecla de F12 para tener acceso a las opciones de desarrollo. Aquí ubicamos la opción de debugger en Firefox o de sources en Chrome. Lo siguiente es viajar entre nuestros recursos hasta encontrar nuestro script. Aquí le daremos un clic y en la línea 12 pondremos un breakpoint o un alto a la ejecución del programa para seguir paso a paso el flujo del mismo. Para empezar con el proceso de debugging necesitamos recargar nuestra página. Una vez que iniciamos este proceso se deberá de activar la siguiente pestaña, callstack. Aquí veremos cómo se carga una función global, la que representa la corrida del hilo principal del programa. Si hacemos un step in, sobre la pila se carga la función de di hola a todos. Siguiente paso, se carga la función de di hola a alguien. Una vez que se ejecuta la impresión, vemos cómo se ha retirado la función de la pila. Esto es, pues, se necesita volver a apuntar al di hola a todos sobre la siguiente línea que lleva el nombre de Armando. El proceso se repite 2 veces más hasta imprimir el mensaje de después, la cual es la última línea de nuestro programa principal, con lo cual esta función se despide y se acaba la ejecución del mismo. Pasemos de la pestaña Debugger a la pestaña Consola y veremos que el orden en el que se ha hecho las impresiones es correspondiente al orden en que hemos escrito el código. Y esto es un punto muy interesante, ya que este tipo de comportamiento se le denomina síncrono, es decir, que cada función esperará a que termine la anterior para poder ejecutarse. Cabe mencionar que una vez que una tarea se ejecuta, esta se retira de la pila, como se vio en el ejemplo anterior. Pero aún nos faltan más partes en nuestro diagrama, como son el espacio en memoria, al cual se le llama heap,
es un espacio en memoria libre y dedicado al alojamiento dinámico de los objetos. Además, es compartido por todo nuestro programa sin un orden específico en el mismo. Seguido, tenemos a las Web APIs, en donde se encuentran los diferentes métodos que podemos usar dentro de nuestro programa y los cuales no vienen integrados por defecto en el motor de ejecución de JavaScript como V8 en el caso de Chrome. Volvamos a los ejemplos en código. JavaScript también es conocido por ser un lenguaje asíncrono. Es por ello que vamos a poner a prueba este concepto. Así que vamos a generar la siguiente función, async1.js. Dentro lo que vamos a realizar es escribir 3 mensajes. Igual por medio de console log. Vamos a poner el orden hola. Después con nuestros comandos vamos a repetir 3 veces este. En el tercer mensaje va a decir Horseman, y este mensaje en particular lo vamos a poner dentro de una famosa función o método llamado setTimeout. En este caso, esta requiere que le pasemos por parámetro una función anónima en donde vamos a definir su comportamiento. En este caso vamos a imprimir un mensaje que será Bojack. Después vamos a especificar en el segundo parámetro el tiempo que queremos que se retrase como mínimo para la ejecución de tal función. En este caso vamos a decirle 3 segundos, porque aquí se está especificando en milisegundos. Lo esperado, según el concepto de sincronía, es que aparezca hola Bojack Horseman, pero la realidad es que tenemos hola Horseman y pasado un mínimo de 3 segundos, Bojack. Vamos a comprobar cambiando aquí y observando nuestra consola, y vamos aquí a por el nombre del archivo. Vamos a darle recargar y tenemos hola Horseman y seguido Bojack, pasado por lo menos unos 3 segundos. A este comportamiento de instrucciones que se ejecutan a destiempo y no en el orden esperado se le conoce como asíncrono. ¿Para qué le sirve la sincronía a JavaScript? Pues resulta que al ser un lenguaje limitado a un solo hilo de ejecución, tiene necesariamente que delegar actividades como en el caso del método setTimeout, el cual es delegado a una Web API. Entonces, la cuestión es, ¿cómo es que logra comunicarse la Web API con el callstack? El secreto de ello yace en los 2 elementos restantes en el diagrama, el callback queue y el event loop. El event loop es un despachador entre el callback queue y el callstack. El primero es el lugar donde se almacenan las respuestas de las Web APIs, que pueden ser métodos o mensajes, cuyo fin último es ser ejecutados en el callstack, lugar en donde sabemos tenemos corriendo al hilo principal. El event loop siempre se mantendrá a la espera de que el callstack esté vacío para llenarlo con un mensaje o método. Por ello tenemos la impresión de hola y Horseman. El hilo principal no se bloquea y hace lo que se le solicita, mientras que con ayuda de una Web API puede hacer otra tarea, y ya que ésta tenga la respuesta, la deposita en el callback queue. Por lo que, en espera de que el callstack esté libre, el event loop pasa las respuestas que estén almacenadas en el callback queue de uno por uno a que sean atendidas en el callstack y por tanto por JavaScript. Para este punto ya conocemos cómo funciona de manera básica JavaScript. Además, sabemos que es conocido como un lenguaje asíncrono. Sin embargo, ¿cómo es que manejamos la sincronía en JavaScript? Existen 3 estructuras con las que podemos manejar la sincronía. Las callback, cada vez más en desuso, pero importantes de aprender para el mantenimiento de código. Promises, bastante claras y populares. Y la pareja async y await, parte de la nueva tendencia de JavaScript. Un callback es una función que se pasa a otra función
como parámetro y esta es ejecutada en algún punto de la ejecución de la otra función. Dicho de otra forma, tenemos una función A que recibe como parámetro una función B. La función B es el callback y esta deberá de ser ejecutada en alguna parte del código de la función A. Vayamos con un ejemplo en el que combinemos el uso de una API pública de perritos y conceptos como AJAX. AJAX, por sus sílabas, significa Asynchronous JavaScript and XML. AJAX es una técnica de desarrollo web usada para mandar y recibir información detrás de escena, en el fondo, mientras cargamos nuestra página. Habrá que mencionar que veremos AJAX de la forma en la que se solía usar, con objetos XML HTTP request. Vamos al código. Muy bien, para este ejemplo, como vemos, tenemos que crear de nuevo un archivo .js al cual llamaremos callback. Lo primero que debemos de hacer es declarar una variable en la que especifiquemos el URL de nuestra API. En este caso, si nos fijamos en la descripción, veremos que la API que usaremos será la siguiente, ¿no? La cual nos va a dar un acceso a las razas de perritos, así como imágenes y subrazas incluso. Lo interesante aquí es que necesitamos crear una función la cual nos vaya a traer los datos. Vamos a llamarla fetchData y aquí dentro vamos a especificarle dos cosas. Queremos el primer parámetro que sea el URL de nuestra API, seguido de el callback. Aquí vemos cómo empezamos a aplicar algunos conceptos explicados anteriormente. Aquí es donde vamos a especificar también la creación del siguiente objeto de XML HTTP request, cuyo nombre es el mismo, así que es XML HTTP request. Aquí dentro los puntos, punto y coma. Muy bien, el uso de los puntos y comas es libre en JavaScript, sin embargo, como buena práctica es siempre bueno ponerlos para determinar cuándo termina una línea de código, línea de ejecución, ¿no? Lo siguiente es que dentro del XHTTP tenemos que acceder al método open. El método open va a definir la forma en la que vamos a solicitar esa información. Lo voy a solicitar a través del método get. También existe otra forma diferente que será el método post. El método get es un poco más público, sin embargo esta no es información sensible o de banco similar, por lo que está bien recibirla a través del método get. Lo siguiente que nos solicita es el URL de donde queremos extraer esa información o solicitarla. Por último, quiere que le especifiquemos si la información nos la va a mandar de manera asíncrona o síncrona. En este caso, true define por defecto que sea asíncrona, así que aquí nada más lo estamos haciendo explícito. Lo siguiente es, a través del mismo objeto, especificarle qué va a pasar cuando recibamos la información, qué va a pasar cuando el servidor nos responda y nos diga, hey, sí hubo información, o hey, no hay información, o lamentablemente el server no funciona. En el momento en el que el server nos mande una respuesta, aquí este event no lo vamos a utilizar, sin embargo se pone para especificar la sintaxis completa del código. Aquí dentro nos va a decir, hey, si existe un cambio en el estado, queremos detectar que el cambio, en este caso en el que ya se encuentra lista mi solicitud, nos diga si el estado es idéntico a 4, significa que sí, efectivamente ya se encuentra lista nuestra solicitud. Pero ¿qué pasó con nuestra solicitud? ¿Fue exitosa o no lo fue? Si lo fue exitosa, entonces vamos a comparar este xhttp.status con 200. Si es idéntica al status 200, en este caso utilizamos el triple igual para decir que sea igual, no solamente en que sea un 4 de texto y un 4 int, sino también en el tipo. Queremos ser muy explícitos con esto y le vamos a decir si el estatus es 200, es decir, un estatus correcto de que sí nos va a devolver información, pues entonces le vamos a decir, aquí vamos a definir el comportamiento de aquel callback que recibimos como parámetro. Aquí dentro vamos a definirle que el primer parámetro sea un error.
el primer parámetro del callback va a decir, ¿hubo un error? Sí, entonces dime cuál error es. En este caso, no hubo ningún error, es null, entonces no te mando nada. Lo siguiente que debemos de hacer es que la información que yo voy a recibir va a ser información de tipo texto, por lo que para poder trabajar con arreglos o similar y tener acceso a esta información lo queremos parsear a un objeto tipo JavaScript o JSON. Así que dentro vamos a decirle, hey, la respuesta de el XHTTP punto, en este caso en formato de texto muy explícito, lo pasemos a hacer un JSON, ¿no? Pero qué tal si hay un error y si aún así ya se hizo la solicitud, pero dentro de la solicitud hubo un problema. Bueno, entonces este error lo vamos a registrar a partir de este objeto new error y le vamos a decir dentro, vamos a especificar que hay un error espacio y le vamos a decir de qué, pues de esta API. No sabemos porque podemos hacer diferentes llamadas a partir de este mismo método, ¿no? Entonces queremos saber cuál fue la URL que nos dio error. Así que en este punto se acaba nuestro programa y le decimos, hey, devuelve el callback con el error, en este caso sí hubo error, y un null en los datos porque no hubo datos que recibir. Muy bien, ya hemos terminado nuestro método fetchData. Sin embargo, nos falta un paso muy importante, ya que esto ha sido el primer open fue para definir qué va a pasar. El onReadyStateChange fue para decir qué va a pasar cuando llegue la información o la respuesta del servidor. Sin embargo, nos falta este método muy importante de no olvidar, que es XHTTPSend, para mandar nuestra solicitud y esperar la respuesta de nuestro servidor. Una vez que ya hemos definido el anterior, vamos por un tema interesante, que sería el de empezar a recibir esta información a través de las mismas callbacks. Así que vamos, lo primero que hemos de definir es que lo que necesitamos, según lo que hemos hecho con nuestro propio método, es un URL. Si vimos nuestra API y la hemos estudiado, como podemos ver, tenemos que mandarle la dirección que hemos especificado en la variable API seguida de la raza. En este caso yo quiero saber si existen subrazas de Purul. Si existen subrazas de Purul, tengo que especificar Purul diagonal list. Lo siguiente que se especifica es nuestro callback. ¿Qué va a pasar aquí adentro? En este caso voy a especificar que sea una función anónima, y aquí le vamos a decir, hey, si hay un error 1 y hay data 1 dentro de este método, vamos a realizar cosas interesantes. Si hubo un error, vamos a atraparlo y le vamos a decir, si hay un error, es decir, si error es true, entonces retórname lo que en consola, un mensaje de error, en este caso console error, y le vamos a decir, hey, hubo un error 1, ¿no? Y así vamos a saber que de esta llamada hubo un error. Lo siguiente es, si efectivamente nada malo pasó y obtuvimos la información que esperábamos, vamos a imprimir data1. Vamos a acceder en este caso a la propiedad message. Esta propiedad es dada por la API. En este caso, si vemos, API nos va a devolver entre su objeto JSON un message, y dentro del message va a ser un array. En este caso queremos acceder a la posición 0, ¿no? Bien, podríamos nosotros crear un for y a partir de ello ir accediendo a toda esta información que nos dé sobre las subrazas. Entonces, una vez aquí ya tenemos acceso a las subrazas. Si quieren podemos ir viendo estos resultados al tiempo. Aquí entonces vamos a cambiar en tiempo real y vamos a decirle, hey, callback stack, y como podemos ver ya estamos viendo el resultado, ¿no? Entonces nos dice que la primera subraza de Purus que existe son los miniatura. Muy bien, continuemos con lo siguiente. ¿Qué pasaría si de repente yo quisiera acceder a una imagen random de esta subraza? Que en este caso yo no sé cuál es. Ya me devolvió el dato, pero pues imagínense que esto es
un for, ¿no? Ni modo que escribamos nosotros explícitamente en la función cuál va a ser la subraza que queremos, ¿no? Nosotros no conocemos qué datos nos van a devolver. Entonces, para ello, para hacer uso de la información que nos devuelve a partir de un callback, tenemos que hacer un callback anidado. Es decir, una vez que me des esa información, voy a usar esa información para obtener más información de la misma API. Así que es básicamente repetir lo mismo. Si nos fijamos en la API, para poder conseguir, en este caso yo quiero una imagen de esta subraza de Purul, ¿no? Cual sea la que esté en la posición 1, en la posición 0, en la posición 1. Así que tenemos API más Purul y después tenemos que especificarle el dato de la subraza. Entonces en este caso es message, posición 0, más, aquí muy importante, según nuestra API, decirle que queremos acceder image, random. Y muy bien, ya hemos especificado la URL completa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si vimos y pusimos mucha atención al anterior, tenemos que especificarle de nuevo nuestra callback, que aquí vamos a obtener lo que sea que nos haya dado, y vamos a especificar de nuevo, hey, si hay un error, aquí lo vamos a poner como error 2, y si hay datos, pues dato 2. Una vez que me devuelvas datos, le vamos a decir, dime si existe error. Si existe error, pues termina con esto y ya no me muestres nada de los datos, porque pues como vemos va a traer null. Así que vamos a imprimir directamente el error en consola. Muy bien, error 2. Aquí tenemos un typo, un error en la escritura. Muy bien. Y por último tenemos que imprimir qué es lo que nos devuelve. En este caso volvemos a ver la API y vemos que para poder tener acceso a la respuesta siempre nos lo manda a través de este propiedad message, al menos la información con esta API. Entonces debemos de dar guardar y nos debería de devolver la información. Y sí, efectivamente aquí tenemos la imagen random, podemos acceder y pues esta es una imagen según aquí nuestra API de un Purul. Si se dieron cuenta, hemos anidado dos callbacks, y si se preguntan qué tan buena práctica es esto, se encontrarán en internet y en los foros de desarrollo web con el concepto de callback hell, que ocurre cuando esta estructura poco intuitiva empieza a anidar a más de 3 callbacks, lo cual nos deja con horrores de código. Como todo en la vida, siempre hay una manera más óptima y eficiente de cumplir con un objetivo. Es por ello que te presento a las promises o promesas, las cuales se definen como funciones no bloqueantes y asíncronas, las cuales pueden retornar un valor en el momento, en el futuro o tal vez nunca. Promesas y nada más. De buenas a primeras nos podemos ir despidiendo de la función que hicimos con XML HTTP request, ya que hoy en día contamos con el método fetchAPI. Este método es la interfaz que será capaz de traernos los recursos que solicitamos por medio del URL, que vamos a definir en nuestro link del API. Así que vayamos con el código. Muy bien, de nuevo, como en el ejemplo anterior, vamos a crear un nuevo archivo .js llamado promises. Y dentro vamos a igual crear nuestra variable donde le especifiquemos cuál va a ser la URL de acceso a nuestro API. Como verán, la forma en la que está hecha esta sintaxis es mucho más fácil y mucho más legible. Verán que lo primero que tenemos que hacer es únicamente hacer el llamado a nuestro método fetch. ¿Qué le vamos a dar a fetch? Fetch solamente necesita que le especifiques el link, es decir, por dónde vamos a acceder. Bueno, igual que antes, vamos a especificarle Purul y listo. Queremos que nos devuelvas la lista de subrazas de Purul. Aquí solamente le tenemos que decir fetch. Lo siguiente que le tenemos que decir es punto. En este caso vamos a dar un espacio y vamos a decir then, es decir, entonces, una vez que tú hayas obtenido esa información, si es que existe respuesta y cuando la tengas, me vas a dar la respuesta. Vamos a ponerle response. Después, con esta función con flecha gorda, le vas a decir dentro, me vas a retornar, una vez que tú tengas el valor,
la respuesta, pero parseada en JSON. Muy bien, una vez que ya tengo la respuesta en JSON, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues entonces yo ya tengo acceso a la información, así que lo siguiente que voy a hacer es, una vez que tengas esa información, con flecha gorda, especifico que dentro de esta función, pues me imprimes, en este caso log, y dentro data.message entre 0, igual accedemos a la misma propiedad, en este caso en la posición 0. Si quieren podemos acceder a la posición 1 y ver cómo varía en este caso. Y vamos a la siguiente. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en este caso anteriormente lo que hacíamos era hacer funciones callbacks anidados. En este caso, una vez que yo ya tengo esta información, lo que puedo hacer es retornar efectivamente un valor. ¿Qué valor voy a retornar? Bueno, voy a retornar de nuevo la función fetch con un nuevo valor en su URL, especificando API puru diagonal más data.message posición 0. Le decimos que tengas acceso a las imágenes random. Muy bien. Y es otra vez repetir el proceso anterior. Le vamos a decir, una vez que tengas la respuesta, le vas a decir response, flecha gorda, me vas a convertir esa respuesta response.json. Y por último vamos a decirle, bueno, una vez que tengas eso, esa información dará flecha gorda, pues imprímeme esa información. ¿Qué información? Bueno, la que tenga data.message. En este caso nos debería de dar el link. Pero entonces, ¿cómo manejaríamos los errores? Los errores los manejaríamos a partir de un único catch. Este catch va a recibir el objeto error. Aquí vamos a especificarle error, flecha gorda, y decirle, bueno, en console me vas a imprimir console error. Si es que ha existido algún problema entre todo lo que estamos haciendo, pues me imprimes el error y listo. Un código mucho más limpio, mucho más corto y empleando las nuevas tecnologías. Pero vayamos a ver cuál es el resultado. Así que vamos aquí y lo vamos a cambiar para ver si es que ha sido igual de exitoso que nuestro método anterior, ¿no? Y si es que lo podemos considerar una alternativa. Así que aquí lo cambiamos y efectivamente vemos que tenemos un error aquí. Muy bien. En este caso vamos a regresar y le vamos a decir, una vez que tengas esta información, aquí vamos a decirle, muy bien, diagonal. Entonces ya debería estar funcionando y sí, correctamente. Vamos a ver cuál es este es un purl estándar. Vamos a ver a qué se refiere. Y esta es la imagen que nos devuelve del purl. Como podemos ver, es básicamente una mejora el método fetch al anterior, ya que es mucho más flexible, es mucho menos verboso y es muy práctico, además muy utilizado en la actualidad. Y nos queda una opción más a evaluar, la cual es probablemente la más moderna, es la pareja async y await. Esta pareja nos permite estructurar una función asíncrona sin bloqueo de una manera similar a una función síncrona ordinaria. ¿A qué se refiere ello? Pues descubrámoslo juntos a través del siguiente ejemplo. Como es de esperarse, vamos a crear un nuevo archivo. En este caso lo llamaremos async-await. Como podemos ver también tenemos declarado la misma variable API igualada al URL que hace referencia de la misma. Lo primero que debemos de hacer es notar que la estructura de la combinación async-await es la siguiente. Tenemos que declarar una constante a la que llamaremos obtener perro y le vamos a decir, hey, esto va a ser igual a una función asíncrona. Esta función asíncrona va a recibir el URL de nuestra API.
seguido con notación de flecha gorda le vamos a decir, bueno, aquí vamos a realizar todo nuestro show. Pero antes de realizar cualquier cosa, por buenas prácticas debemos de establecer dos bloques try catch. El try es donde va todo nuestro código y el catch es donde se captura cualquier error que haya sucedido dentro del mismo. Y esto lo vamos a imprimir por medio de console.error y aquí imprimimos nuestra variable. Ya dentro del try vamos a empezar a ver una serie de awaits, de estas palabras clave, que nos van a ayudar a identificar que nada va a suceder hasta que se realice esa línea de código. Es decir, no vamos a pasar de la línea 5 a la línea 6 hasta que la línea 5 haya completado cual sea el proceso. Lo cual nos va a dar, empezar a dar la estructura de un lenguaje asíncrono, de lo que esperaríamos de un comportamiento asíncrono. Así que veamos que si yo quiero obtener el response, es decir, la respuesta de nuestro método fetch, así consiguiente, URL API, necesitamos utilizar la palabra clave await para decirle espera. No vamos a avanzar de la línea 5 hasta que fetch nos devuelva algo, ya sea un error o la información. Si es que nos devuelve la información, porque no nos mandó al catch, esta data la vamos a guardar en la constante data, pero necesitamos parsearla a un objeto tipo JavaScript, un objeto JSON. Aquí fácilmente podemos decir response JSON. Muy bien, una vez que hemos obtenido eso, como en los casos anteriores, ya tenemos el nombre de la subraza. Ahora necesitamos obtener las fotos, una foto random de esa subraza, que lo vamos a hacer reciclando de nuevo, reutilizando nuestra variable response, que vamos a decir igual a await, después fetch, y vamos a especificar el mismo link que ya hemos especificado anteriormente, que queremos la información de los puru, diagonal más data message, que contiene la información de nuestros purus. En este caso queremos acceder a la subraza 2. Esperemos que haya subraza 2 e igual haya imágenes random, image random, que nos dé una imagen random, y después vamos a transformar eso a un objeto JSON, data 2 await. No vas a hacer nada hasta que response sea pasado a un objeto JSON console.log, y ahora es momento de imprimir esa información para comprobar que nos está devolviendo datos. Response, dijimos que es el 2, console.log, muy bien, data2.message, y eso nos va a imprimir. Primero nos imprimiría el nombre de la subraza de purus y el segundo nos imprimiría el link hacia esa imagen. Como vemos, el uso de sync await, en el caso de await, es podemos utilizar cuántos await necesitemos. Es decir, yo necesito que esto se realice primero, sí, pero pues vamos a ponerle un await. Si ahora lo que quiero es pasar todo eso en JSON, tengo que poner otro await para que todo esto siga el flujo en secuencia. No vamos a realizar el 6 hasta que se haga el 5, y el 7 viene después del 6 y el 8 después del 7. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, esto es una función asíncrona, es decir, tenemos aún las ventajas del comportamiento asíncrono. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar como lo hicimos en los ejemplos de un principio. Le vamos a poner un log, vamos a poner un antes o un before, dependiendo de cómo nos agrade más, y le podemos poner aquí API. En este caso hay que recordar decirle, bueno, ¿de qué perrito quieres? Y quiero la lista, es decir, quiero las subrazas ahí. Y por último, un console.log y un después que nos diga qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que estamos esperando? Lo que esperamos es que al ser
una función asíncrona, se imprime primero el antes, seguido el después, y después de ello el getDog nos imprima la subraza y nos dé el link a una imagen random relacionada a esa subraza. Vayamos a las pruebas. Vamos a cambiar promises por async await. Vamos a darle recargar y esperar que nos dé el resultado esperado. Y es correcto. Tenemos un antes, un después, porque el hilo principal de nuestro programa se ejecuta y ejecuta todas las instrucciones que tengamos cargadas, en este caso en el call stack, y en el callback queue está a la espera de, hey, te falta imprimir estos dos mensajes porque ya fueron procesados por una web API y están esperando que tú les hagas caso, ¿no? Una vez que el event loop detecta que ya imprimimos antes y después, está vacío, ok, pásame TOI, pásame la impresión de la subraza y pásame la impresión de la URL. Así que vamos a acceder a la URL y efectivamente aquí tenemos un puru de la subraza TOI. ¡Hey! Muy bien, lo logramos. Hemos recorrido temas muy importantes con ejemplos simples, pero para dominar el tema debes practicar. Es por ello que te recomiendo ver el video de Florin Pop haciendo 10 proyectos en JavaScript en 10 horas, donde puedes ver cómo se aplica el asincronismo en proyectos reales. Por mi parte ha sido todo. Espero te haya gustado. Por favor, comparte y déjanos en los comentarios la retroalimentación del video, así como tips relacionados al tema. Como siempre, un respeto a los autores del material usado para este video. Sin más que agregar, hasta la próxima.